Mira qué buen tema que bien traído. Nada, que bienvenida, mi cosita. Que estés muy relajada, que esto es una conversación entre amigos. Claro que sí. Que lo único que quiero es que no se parezca a la televisión. Ahora mismo estamos muertos de risa porque estamos repitiendo esto mismo que estamos diciendo, ya vamos por 3 veces, porque hemos tenido que empezar. Pero bueno, esto es All Capote. Bienvenidos a esta edición de All Capote, a esta emisión de enero de 2026. No es una casualidad empezar el año con este programa, que es un programa que ya está desde hace rato muy lleno de buenas energías. No es casualidad que hayamos escogido a mi invitada, que es mi queridísima Linda Gilza, una mujer que es para mí una mujer muy valiosa en mi vida y también muy valiosa en la vida de mucha gente, sobre todo de mucha gente joven, porque Linda, además de ser una excelente escritora, además de haber sido actriz, bueno, de ser actriz, porque eso uno no. De ser actriz, de ser hija de 2 padres espectaculares, artistas, ambos los que también vamos a estar hablando. Y Linda, además también de ser psicóloga, Linda ha emprendido un camino, digamos, para sanar o para salvar la vida espiritual y emocional de la gente. Y es de lo que más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así que bienvenidos, espero que nos acompañen todo este programa. Estamos estrenando cámara, lo dije ahorita, pero bueno, se nos salió, ustedes no lo ven, lo dije ahorita. Y estamos estrenando cámara gracias a ese animal de la producción y la realización que es John Ariel Producer. Y yo estoy estrenando estos microfonitos que se parecen mucho a los otros, pero no son los mismos. A ver si la calidad del audio mejora, es una de las deficiencias que tenemos en el programa. Tecnología, Cuba, todos sabemos. Pero ya lo juré ahorita, lo prometí ahorita, en esta casa lo invoqué delante de toda la presencia y delante de toda la fuerza y la energía que hay aquí en cada elemento, y dije que antes de que se acabe el primer semestre del año vamos a tener micrófonos de podcast de los que ustedes y yo nos merecemos. Así que después de la pausa seguimos con esta entrevista especialísima a mi querida Linda Gilza. Linda, en un momento de mi vida muy complicado, podría decir que me salvó. Me ayudó a salir desde el fondo de la vida emocional. Eso lo he contado ya públicamente. Un día tomé la determinación de decir, coño, lo voy a decir para que la gente que esté en este estado de depresiones y de creer que está en el fin del mundo tenga como un referente también y un ejemplo de que se puede, ¿no? De que se sale. Y a partir de ahí, independientemente de que ya nos conocíamos, de que ya nos queríamos, nos respetábamos y demás, como artistas, ¿no? Pero a partir de ahí, mi relación con Linda sí ha seguido siendo muy estrecha, apretada. Aunque nos veamos poco o aunque hablemos poco, yo que estudio mucho y que trato todo el tiempo de superarme y demás, siempre tengo a Linda pendiente. Es una parte que está ahí porque además no fue poco lo que aprendí. Y fue mucho lo que hizo por mí para sacarme de ese momento de depresión. Y quiero empezar hablando desde ahí. O sea, cómo la Linda Gilza, que es una muchacha que nació de 2 padres artistas, que de alguna manera tenía claro que el mundo del arte iba a estar siempre cerca de ti, ¿no? O que tú ibas a ser una parte activa, digo desde niño, una parte activa del mundo del arte. O sea, cómo la Linda Gilza, esa Linda Gilza artista, cómo de pronto un día empieza a emprender un camino hacia la vida espiritual, y más allá de lo espiritual, porque no solamente eres una, digamos, practicante, sino que además
O sea, no que eres una religiosa, sino que además has descendido con tu experiencia en el campo de la psicología por un lado y en este campo espiritual del péndulo hebreo, que nos vas a estar contando más a detalle sobre eso. ¿Cómo tú decides emprender ese camino hacia los demás? O sea, hacia ayudar a los demás, hacia, digamos, en este contexto, implementar de pronto una práctica que no está basada en la ciencia y que por tanto en un país como el nuestro, con la historia cultural y espiritual religiosa de nuestro país, no ha sido una práctica que haya sido bien vista. Y sin embargo tú, por lo que yo voy observando, has ido creando o estás creando una marca con tu propio trabajo. Tienes mucha gente que viene a ese trabajo y ese trabajo se está haciendo cada vez más maduro, más profesional, pienso yo, y la gente lo está agradeciendo mucho. O sea, cuéntame de eso, cuéntame de todo eso, como tú quieras, por donde quieras empezar la historia. Bueno, mira, yo creo que una cosa no va desligada a la otra. Esa vocación, digamos, por la sanación, por eso que dijiste que es ayudar a otros, esa vocación de servicio, no surge así de pronto. Siempre detrás de eso hay historia. Hay una historia. Y una vez lo dije en la televisión, me hicieron una pregunta y lo expliqué. ¿Te preguntaron sobre esta televisión? Sí, una pregunta así, no así como tú, por supuesto. Pero sabes que siempre preguntan cómo llegaste ahí. Y entonces hay algo interesante. Y es que yo desde niña tenía esa vocación, por llamarlo de alguna manera, de sanar a la gente, o sea, de ayudar a la sanación emocional de la persona. Yo no te lo podía explicar en ese momento como te lo explico ahora, ¿no? Claro, no, tú no entendías lo que... Lo mío era antes. Yo pienso que hay un momento en que tú has hecho eso consciente ya después con Claro que sí. Pero por ejemplo, tengo un ejemplo para que entiendas. Yo con 9, 10 años, mis amiguitos tenían algún problema, por ejemplo, con los padres, de que los padres no los entendían, o que los padres le daban golpes, o le peleaban. Y cuando yo escuchaba esa historia, esos dramas familiares, había algo dentro de mí que se encendía. O sea, y hubo veces que fui a hablar con los padres de mi amigo. ¿Tú de niña? De niña. Yo no recuerdo, o sea, no recuerdo lo que pude haber dicho, pero lo hice muchas veces. O sea, cuando llegabas en plan, siéntense ahí, que bueno, voy a practicar, que ustedes no pueden estar haciendo eso. Vamos a hablar. Y esas cosas a mí me dolían mucho. Yo no sabía por qué me dolían, pero me dolían. Y recuerdo que mi madre me decía, es que tú sufres porque tú te coges todos los problemas de la gente como si fueran tuyos. Por eso sufres mucho, porque yo lo sufrí y no dormía. No dormía. Pensando en los problemas de los demás. En lo que pasaba en la historia de fulanito, que si la mamá, que si le daba, que si no lo comprendía. Entonces toda esa serie de cosas. Niños, que además los niños tienen conflictos. O sea, hay gente que piensa que los niños viven felices todo el tiempo, pero no es así. O sea, los niños tienen sus conflictos. Y entonces yo me dedicaba a eso. Y ya de adolescente también. O sea, hubo siempre una vocación por unir. Es como yo lo veo, por unir, ¿sabes? Las partes, por sanar, por curar las heridas. ¿Crees que tal vez ese ha sido también uno de los motivos por los que te dedicas primero al arte? Sí, también. Y fíjate que estoy hablando en términos de, o sea, estoy enumerando, pero no es que lo tengas en esos niveles, porque tú sigues siendo artista, siendo artista y sanadora, ¿no? ¿Pero crees que eso haya sido uno de los motivos que te llevó directamente al mundo del arte? Sí. Tú estudiaste en Instructores. Yo estudié en Instructores de Estudiaste teatro. Teatro. Y te digo algo, no es solo esos problemas cotidianos los que te llevan a eso. Hay algo que se llama reparación. Y a mí no me cabe duda que yo estoy reparando. Como estás reparando tú. Sí, con este programa de hecho. O sea, con el programa, con el teatro, o sea, con todo. Yo digo que todo el que llega a esta casa a verse, a tener una sesión de péndulo, está reparando. Uno tiene, yo siento que uno cuando se vuelve consciente. Exacto, claro. Y no estoy hablando de que no, el niño cuando toma conciencia, no. Estoy hablando ya cuando somos adultos, cuando somos maduros, cuando hay un despertar de la conciencia.
bueno, bien por ti, maestra, cuando hay un despertar de la conciencia, que yo te lo debo en gran medida a ti, yo creo que uno cuando tiene eso, uno siente la necesidad inevitable de devolverla. Exacto, claro. Eso es una cosa que viene inherente, viene de forma inherente. Yo no puedo explicarlo todavía, yo no puedo conceptualizar, yo no puedo resumir. Porque está reparando. O sea, Porque lo en mi está haciendo, historia es igual. En mi historia de vida, o sea, yo no la conocía, pero detrás, en mi árbol genealógico, hay dramas familiares también, de abusos, de violencia, de abandono, o sea, hay toda esa serie de cosas. Y entonces siempre nace una persona en esa historia que es la que va a reparar todo ese drama familiar. O sea, que es como si se sacudiera y lo hiciera otra vez. Entonces, ¿tú crees que seamos nosotros los de nuestra familia? O Sí, los de no me nuestra cabe estirpe? duda, no me cabe duda. Pueden hacer otra persona, o sea, no es que sea el único salvador, ¿no? Pero sí, estamos reparando, y por eso el arte también. Uno repara a través de las profesiones también. Y el arte es una manera de expresar lo no dicho, ¿sabes? En este caso el teatro, que es lo que estudiamos, se repara a través del teatro porque tú estás contando la historia a través de los personajes. Sí. Y estás dándole soluciones a los personajes. Bueno, hay cosas en mi vida, o sea, todo lo que nos refresca, hay cosas en mi vida que yo a cada rato las pienso o las medito o trato de, ¿sabes? ¿No? Y hay ese tipo de cosas, de historias particulares y de anécdotas particulares, yo lo que digo siempre, primero para salir un poquito de ellas en el momento, es esto va a ser material de la novela que voy a escribir. Exacto. Esto va a ser, porque además lo tengo aquí, o sea, tengo ya propuesto de escribir una novela sobre esa memoria. Creo que para la gente sí, o sea, para comercializar el libro también, pero sobre todas las cosas para mí. Yo siento que cuando lo escriba, la escritura es un medio de sanación muy Claro, efectivo. es que la escritura es terapéutica. Es terapéutica. La escritura, el arte en general es terapéutico. Todo tipo de arte, toda manifestación, pero en este caso la escritura, el hecho de escribir, incluso el hecho de escribir a mano. Sí. Porque cuando uno escribe a mano, hay mecanismos cerebrales que se activan, no es lo mismo que cuando escribe en computadora. Pero bueno, ahora estamos escribiendo en computadora y tal. Pero a lo que iba, el arte, la escritura, todo eso es terapéutico y uno está reparando. Y lo de la psicología también uno está reparando. Ahí voy, a la psicología, pero ante la psicología quiero que me cuentes, haciendo un poquito de historia primero, esta primera parte, quiero que me cuentes, o sea, tu mamá fue una actriz importantísima del Teatro Pinar del Río, Luisa, estamos en presencia de una foto de ella, muy feliz y muy sonriente, y a mí me hace muy grato tenerla así tan cerca, porque no sé si tú sabes, hay una anécdota que yo siempre hago en todas partes, que tu mamá, que fue mi profesora en instructor, ya todavía es graduado, y tu mamá, Luisa, en clase, o sea, yo una vez hice un ejercicio, ya muy loco, un poco desordenado, ¿sabes? Y tu mamá siempre era muy chévere, siempre tenía una energía así que se desbordaba. Yo lamento en ese tiempo que la inmadurez y la adolescencia esta no le haga a uno aprovechar las cosas como las debe aprovechar. Y te pido siempre perdón por eso, maestra, porque la verdad que uno, instructores, o sea, no estaba mucho como para nada. Pero de pronto un día en clase, que es la primera vez que yo hacía un ejercicio con un títere, de pronto un día en clase, y espero que los otros secuaces lo estén viendo en el programa, porque tenía yo cómplices ahí. Ella había orientado una tarea, que había que hacer una historia con 2 títeres, que había que llevar 2 títeres, no sé qué. Nosotros hicimos los títeres, o cogimos los títeres de alguien, no me acuerdo cómo fue, pero nunca hubo historia, nunca hubo nada de eso. Y a mí me tocó el ejercicio con una muchacha, que es Janet Seigó, sé que debe estar por ahí viendo el programa, que ahora en Estados Unidos divinamente, que eso sí no tenía, o sea, eso no tenía una gota de responsabilidad, o sea, eso estaba a su bola, como decimos los cubanos. Y de pronto ella, en aquella cosa, o sea, nos quedamos así, ya estaba apretado los puestos, tu mamá adelante, ¿no? Estaba apretado los puestos, nosotros con los tigres, nosotros, así con el susto de qué hacemos, o sea, que vamos a contar, que no se sabe que se van estos 2 millones, que vamos a hacer. Y yo dije, déjate, quédate conmigo. Y yo cojo aquel títere por primera vez en mi vida. Sígueme la corriente. Sígueme la corriente, y yo saco aquel títere, y era un perrito, eso tu mamá nunca lo olvidó.
era un perrito y yo le pongo una voz al perro y todo, o sea, yo hago todo una cosa ahí. Y entonces aquella que me tenía que seguir la pala, ¿no? Porque además nos estábamos evaluando, ella, cuando yo hago así en el retablo, o sea, yo estaba así, ¿ves? Como el perrito aquí, y el retablo, ¿no? O sea, hay una cortina de retablo, estás con el perro allí. Y cuando yo, ¿sabes? Yo estaba concentrado con mi perro y cuando yo hago así, ella estaba doblada la risa en el piso, por lo que yo estaba haciendo con aquel perro, ella no iba, evidentemente, no iba a hacer nada, y yo con mi perro aquí tuve que meter así la mano, coger aquel muñeco de ella, que no me acuerdo ni qué cosa era, y sacar aquello y encima ponerme a inventar. Pero ponerme a inventar aquella historia y eso mi mamá nunca se lo olvidó. Pero eso es una lección de vida. Y ese día que además ella siempre hablaba después de mi perrito, ¿sabes? Porque mi perrito fue... a mí se me tuvo que haber bajado muerto de un perrito. Allí, porque yo no sé de dónde saqué aquella gracia, aquella cosa del perro y el títere. Y tu mamá después históricamente hablaba de eso. Y ese día, después de la clase y después de que todos nos reímos, por supuesto, el suceso aquella en el piso tirar. Y tu mamá ese día se me acercó y me dijo, tú te puedes dedicar a esto. Tú te puedes dedicar al teatro de verdad, porque tú eres de los buenos. Tú eres de los que valen. Eso tu mamá, bueno, yo me gradué, ¿sabes? Ya empecé a hacer cosas en el teatro, era en mi grupo aficionado, no sé qué, y yo veía a tu mamá y siempre, ella me decía, yo te lo dije a ti. Mira, me dice toda la mañana, che. Ella me miraba siempre y lo primero que me decía era, yo te lo dije, que tú te podías dedicar a esto. Ella tenía un ojo. Tu mamá era una persona muy excepcional. Tenía un ojo maravilloso. Y era reparadora también, de alguna manera. Ahora cuéntame, ¿cómo fue la relación contigo, con tu mamá, con tu papá, que también era un artista, era un artesano? Y si tú tuviste claro, o sea, la relación esta artística, y si tú tuviste claro desde que eras niña, de que te ibas a dedicar al mundo del arte. Y también al mundo espiritual, porque tu mamá era una persona practicante de la religión y con buena fe, con mucha fe y con mucha firmeza y con mucho respeto dentro de eso. Cuéntame un poco, porque estoy hablando mucho yo, después la gente va a pensar que todo el mundo lo ve. La relación con mi madre, yo puedo decirte que soy muy afortunada. Con mi madre y con mi padre, con ambos. Yo creo que sí. En este caso que estamos hablando de ella. Yo soy muy afortunada, Irán, porque la relación que yo tengo con mi madre, pocas personas la tienen. Eso te lo puedo asegurar yo, como que estamos sentados aquí ahora. Mi madre era primero mi amiga, mi hermana, mi cómplice en todo, mi alcahueta, como se dice, todas esas cosas, mi gran amor, y después era mi madre. Qué belleza esa. Después. Madre era ya como ese nombre, ¿no? Oficial, digo. Era una relación hermosa, ¿Y tu papá? donde nos contábamos todo, donde no había ningún tipo de secreto, donde nada. Mi papá igual. O sea, mi papá es un caso muy interesante porque con la historia de mi papá me di cuenta que el amor todo lo moldea y todo lo transforma. Con el tren de mamá te refieres a cuando tú... Sí, a mi papá, su historia personal. O sea, porque él también tuvo sus dramas, ¿sabes? Y sus dolores y sus cosas fuertes. Y cuando mi mamá llegó a su vida, mi papá estaba locamente enamorado de mi mamá. O sea, locamente enamorado. Y él transformó muchas cosas. O sea, se suavizó su carácter. O sea, hay cosas En función del amor. Sí. Yo conocí la parte de mi papá más romántica, más sensible. Los hijos nunca conocemos, cuando hay varios hermanos, toda la versión de los padres, o sea, no es la misma para todos los hermanos. No lo es. Quizás los primeros hermanos, los mayores, cogen esa parte más ruda, quizás hay menos experiencia en los padres, es diferente. Y ya después, los más, no es general, no se puede generalizar. Pero lo que sí es cierto es que cada hermano tiene una versión distinta. Una visión también una distinta. Visión distinta. Bueno, así es la vida, creo que en todo. Porque es la vida. Y entonces yo conocí de mi padre esa parte súper sensible, súper romántica, súper
más relajada, ¿sabes? Y muy amoroso. Y muy buen padre, muy buen padre. Además, yo me crié en un ambiente de armonía, de paz, de equilibrio. Linda, siendo tú muy joven, o sea, tú coronaste Ochum Sí. en la religión yoruba. ¿Lo coronaste con qué edad? Hace 6 años. Ya no estaba tu papá. Tu papá se había ido hacia esa otra dimensión, hacia esa otra dimensión maravillosa. Maravilloso, maravilloso. Yo lo veo siempre así. No siempre, no hace un tiempo acá lo veo así, que la muerte es otra dimensión. Sí, sí. Y lo que me preguntaste sobre el arte, o sea, te digo que ni idea de que iba a ser artista. ¿A que eso no te lo esperaba? No lo esperaba. Porque yo le tenía pánico a todo lo que era, o sea, enfrentarse al público. Recuerdo que cuando mi mamá iba a las escuelas, a mi escuela, de niña, ¿te acuerdas? Caballito Blanco iba a las escuelas. Sí, de hecho, vamos a hacer una pausita. Ajá, sí. Ahora que estamos en este tema, y vamos a mostrar este caballito que lo vi cuando entré y me quedé así y dije, madre mía. El caballito enano. Le dije, pero es el caballito enano. Luisa, a los que no la conozcan, bueno, tengo muchos suscriptores que no son de Pinar del Río y tal. Luisa es una de las fundadoras de la historia del teatro en Pinar del Río, al menos el teatro más contemporáneo, fundadora de Caballito Blanco, junto a Silvia, o sea, en todo aquel piquete de artistas fundacionales que fundaron lo que hoy tenemos, mal que bien que tenemos. Y Luisa, o sea, tu mamá, fue un horcón del teatro en Pinar del Río. Yo creo que todos los teatristas de estas generaciones y de las que vendrán, le tenemos que agradecer mucho a Luisa. Su muerte nos sorprendió a todos. Y de esa muerte quiero que hablemos también. Y entonces yo vi este caballito y me quedé así, y dije, Dios mío, porque es que de pronto todo me estaba reconectando. O sea, no porque, o sea, yo en esta casa sané, en estas paredes, empecé a sanar, a tomar un camino, a tomar un camino de conciencia en esta misma sala donde estamos ahora. Pero también hay una historia, hay parte del teatro del que me toca, o sea, tu mamá me dio clase. Yo la quería, tú estabas, o sea, estamos en el mismo contexto, la misma generación, la misma ciudad, los mismos espacios. Y de pronto, o sea, un objeto pequeño, así tan, digamos, simple, sencillo, puede reconectar todo esto. Es como va haciendo, es como que una sola pieza puede hacer un mapa de circunstancias y de relaciones. Dice, tú perdiste a tu padre muy joven. Y relativamente cerca, Sí. Mi papá fue en el 2017 y mi mamá en el 2021. O sea, no tuve tiempo, pero además ya antes había tenido otras muertes. Bueno, después murió tu tía también. No, mis tías después y antes mi hermana, o sea... Todas esas muertes estuvieron muy cerca de ti, tú estabas... Creo que todas esas muertes estaban cayendo sobre los hombros de alguna manera. Sí. Desde luego, si te pregunto si te sentías preparada para ello, tú desde luego me responderías que no, o sea, nadie está preparado para la muerte de nadie. Pero ¿cómo fue para ti, Linda, tan joven, empezar a asumir la vida al lado de la pérdida, o tomando conciencia de la pérdida? ¿Y en qué medida eso pudo impulsar o motivar quizás los caminos hacia la sanación tuya y después tuya con los demás? Mira, todo lo que pasa en la vida, a pesar de que sea malo, como digamos el tema de la muerte, como se ve, es algo doloroso realmente, pero todo sirve para algo. Y si a mí me hubieran dicho años atrás, cuando yo era quizás un adolescente o más joven, no sé, me hubieran dicho que yo me iba a convertir en una persona independiente, en una persona con esa fortaleza, no lo hubiera creído, ¿sabes? Y eso salió de ahí. De ese momento. De esos momentos. De esos momentos. Fue una etapa. Una etapa. De esos momentos. Porque son pérdidas que, como tú mismo dijiste, recayeron sobre mis hombros. Yo lo sé. Y he tenido la suerte
suerte o la desgracia, yo siempre digo que es la suerte, nunca desgracia, de que esas idas hayan sido la mayoría en mi brazo. O sea, estar cerca. O sea, tú estabas ahí en ese momento, Cerca. cuando llegó la Sí, muerte. sí, cerca, todo el tiempo. Y eso de alguna manera sirve de impulso para eso, para este tema también de la sanación, de ver cómo, de ver las enfermedades también desde otro punto de vista. Y entonces, pues ha sido un proceso muy fuerte, fue muy doloroso. Yo, como todo el mundo, me deprimí. Y con mi madre pasó algo muy curioso, y es que yo tuve que hacer un trabajo psicológico muy fuerte conmigo mismo, de desapego. O sea, los días antes, porque yo no concebía una vida sin mi madre, eso no era Los posible. días antes de que muriera. Sí, sí. Cuando ya yo vi, a ver, ya mi madre había soñado que había muerto. ¿Ella lo soñó? Sí, sí, ya lo soñó, ya yo lo sabía, además. ¿Tú lo sabías? Sí, lo sabíamos, lo sabíamos. ¿Ustedes sabían que iba a morir? Sí, sí, además ya yo estaba viendo que se estaba desgastando. Por suerte no padeció, ella no padeció. No, todo fue ella muy no rápido. padeció, fue muy rápido, fue muy rápido. Decidimos hacer las hemodiálisis. Ella no quería hacer las hemodiálisis, se negó siempre a hacerse las hemodiálisis porque decía que el día en que ella empezara a hacerse las hemodiálisis no se iba a poder parar más y se me hizo la vida. Madre mía. Y entonces cuando el médico ya le dijo, mira, ya hay que hacer hemodiálisis porque ya los riñones, ya. Ella dijo, bueno, vamos. Y no aguantó la tercera. Ya la tercera, después de la tercera, que regresamos a la tercera hemodiálisis, ya tuvo un paro. Pero bueno, fue muy duro, y días antes yo tuve que hacer un proceso, como te dije, muy fuerte de desapego. O sea, de tratar de empezar a imaginarme la vida sin mi madre y tratar de verla no tan cercana, o sea, como verla desde arriba, ¿sabes? Como desde arriba, como si estuviese viendo una película. Como si fuera un espectador. Como si fuera, exacto. Y todo eso fue muy rápido. O sea, esa fue mi herramienta para no sumirme en eso, porque si no me quitó la vida. Y eso no podía ser. Bueno, Linda, se impone que hablemos sobre el péndulo hebreo, sobre el proceso de sanación mediante el péndulo hebreo. Yo sé lo que es, porque yo he tenido la dicha de ser uno de los primeros, Sí. en estar aquí contigo en ese proceso. Pero cuéntame, ¿cómo llegas al péndulo hebreo? ¿Y cómo empiezas a practicarlo? Y luego, ¿cómo empieza el proceso de establecer, digamos, un ejercicio profesional, desde luego, un ejercicio profesional de hacerlo para la gente como si fuera una especie de servicio? Bueno, mira, el péndulo, yo tenía una hermana que murió, fue una de las primeras muertes a las que me tuve que enfrentar. ¿Una hermana tuya, Una hermana, carnal era o de hija de religión? mi mamá. Ah, de religión. Pero mi hermana del alma. Ay, ¿Dónde? mi hermana del alma, Yeleini Fernández Pupo, en Gloria esté. La conocí. Ella tenía un péndulo, ella era muy mística y le gustaba mucho todo esto de los péndulos, los chakras, los aceites, todo el misticismo que no te puedes imaginar. Y entonces ella un día vino con un péndulo, no era el péndulo hebreo, era un péndulo auxiliar, con una piedrita creo que de cuarzo rosa. Y llegó un día y le dijo a mi mamá, mira lo que tengo, esto se mueve cuando hay algún desajuste y siéntate ahí. Y empezó a hablar, y cuando llegó a la parte de la úlcera, que es donde tenía problemas mi mamá, aquello se empezó a mover y se formó. O sea, que ella pasaba el péndulo por todas partes del cuerpo de la persona. Y cuando donde llega el problema, donde hay un desajuste, ese eso péndulo empezaba a dar vueltas. a Aquello a moverse. mí me dejó loca, aquello. Nos dejó enamorada de aquella historia de la cadenita. Ese péndulo yo se lo eché, o sea, en la bolsita con sus cosas y se enterró con ella. Cuando murió. Cuando murió, sí, por supuesto. Y entonces toda esa historia del péndulo, entonces alrededor de eso empezamos a crear como toda una historia, y aquello fue súper lindo, y ya yo empecé a interesarme más en aquello del péndulo, porque además ella ya sabía, empezó a conocer cosas de esto, de péndulo, y cómo funcionaba y todo. Y bueno, me enseñó algunas cosas. Y ya yo dije, esto tengo que yo integrarlo a mi vida de alguna manera. De alguna manera.
Y ahí fue cuando empecé a investigar, ya, además de lo que ya sabía, que ya había enseñado otras cosas. Y doy con el péndulo hebreo. No te puedo decir, no recuerdo bien ahora cómo fue que yo di exactamente con el péndulo hebreo, pero sí, cuando vi el nombre del péndulo hebreo, fue como si ya lo hubiera conocido. Fue como un reconocimiento. ¿Sabes? Y dije, esto es lo que yo quiero. Y el péndulo de la sanación, y para qué servía, y toda esa serie de cosas. Y dije, esto es esto, y con lo que yo sé, y con lo que voy a seguir investigando y estudiando, y es esto. Y ¿Tú crees que hay que tener un don especial, digamos, para el péndulo? ¿O cualquier persona puede dedicarse a manejar Chico, el mira, péndulo? eso estaba hablando yo con una muchacha el otro día, que me decía, es que eso tiene que ser un don. A ver, el péndulo es algo que funciona solo. Él funciona. Independientemente de que no tenga la mano. Él funciona. Este es el péndulo hebreo. Hay que enseñarlo por acá. Sí, igual cámara te va a hacer un detalle. Este es el péndulo. Entonces, él funciona, porque funciona por radiestesia y radiónica, o sea, más allá de quien lo tenga. Ahora, lo que pasa es que hay que saber interpretar el péndulo, hay que crear una especie de conexión de energía que sí, no sé si todo el mundo lo puede hacer, lo logre hacer. No, y además ¿no? debe llevar una serie de conocimientos. Lo que sí lleva es una serie de conocimientos. Y de interpretación, además creo que de señal y tal. De sus movimientos. A ver, siempre hay algo del tono. Siempre hay algo del tono, porque además uno tiene que recibir la energía del cuerpo que está ahí. O sea, digamos el paciente. No me gusta decir paciente porque cuando digo paciente hay enfermedad. No me gusta decir paciente. De la persona que está ahí. Hay que recibir esa energía y saber, y si de pronto se te eriza a un lado, se te eriza a otro, o hay más calor aquí, más calor A aquí. ti de manera perceptible. Exacto, por eso te digo que hay algo de don, Sí. pero sí, es una herramienta que se puede utilizar, que si tú te pones ahora puedes hacerlo, ¿no? Bueno, yo también tengo mis cosas Yo espirituales y sé, mi corriente. exacto, yo sé. Entonces, pero sí lleva mucho conocimiento y mucha responsabilidad. Sí, sobre todo, eso quería preguntar. O Mucha sea, responsabilidad. ¿no has tenido miedo a la hora de decirle, o sea, el péndulo se mueve por el cuerpo de la persona Sí, claro. y de pronto detecta por su movimiento en alguna zona, digamos, o en una zona donde hay un chakra determinado o X? Estamos tratando de no hablar tampoco en el lenguaje tan técnico. Para el que no sepa. Para el que no sepa, para no aturdirlo. Pero, o sea, cuando eso pasa, ¿no has tenido miedo de pronto, digamos, diagnosticar o decir? Diagnosticar también suena un poco como enfermedad, ¿no? Pero de pronto decir algo que, o sea, que tal vez no sea. O sea, tú has tenido ese miedo. Claro, o sea, siempre, sobre todo al principio. La duda, ¿no? Sobre todo al principio, la duda. Pero, como te dije, lleva mucha responsabilidad. Y hay que hacerlo de una manera que tú sepas que sea la menos dañina, digamos, ¿no? De alguna forma eso también está conectado, es que todo está conectado con la vida todo está conectado. metafísica, digamos, en todo lo espiritual, en todo lo... Exacto. Porque también yo siento que los babalaos y que los santeros cuando hacen consulta, yo siento que ahí también hay como cierto margen a esa duda, a ese riesgo, sobre todo cuando empiezan, ¿no? Siempre. Igual, la persona que dice yo quiero, cuando una persona dice yo quiero, ya hay una disposición, o sea, hay una apertura, ya la gente está más abierta. Porque hay gente que no se abre, que no quiere darse la oportunidad. Sí, en el proceso de sanación, lo más importante, lo primero, lo fundamental, es que la persona empiece a ser consciente de que quiere cambiar y de que quiere sanar algo en su vida. Y nadie sana a nadie, yo no sano a nadie. O sea, eso es algo que siempre digo, yo no sano a nadie. Nadie tiene el poder de sanar a nadie. Eso no existe. O sea, Qué bárbaro, cada persona se sana a sí misma. Estamos hablando de emociones y de energía. Sí, claro, y de física, y de cuerpo físico también. Y de cuerpo físico también. Pero bueno, o sea, entonces tú crees que el procedimiento, que el proceso, que la práctica viene siendo como una especie de herramienta para la sanación de esa persona a partir de lo que esa persona
sea capaz de ser consigo Sí, misma. por supuesto, porque tú viniste, hicimos la sesión, Sí. conversamos, porque también hay una conversación, y después de eso tú tomaste el camino que tomaste, que fue luminoso, pero quizás no. No, de hecho yo quiero contar un poquito rápido sobre mi experiencia, pero yo recuerdo que salí muy claro desde luego. O sea, después que vine la primera vez y hice la primera sesión con el péndulo, yo dije, yo sentí que tenía toda la certeza para creer en eso. Por la energía, y sé que no era sugestión, pero por la energía de pronto en la que tú sientes, o sea, por la manera en la que tú sientes de pronto tu energía en tu cuerpo. Sí. Cuando estás en todo el proceso del péndulo. Sí, y decir algo sobre ese proceso, porque de pronto la gente puede decir, bueno, pero ¿de qué va? ¿Qué hace con el palo? ¿Qué hace con este palo? Como tú ves, es un cilindro de madera que tiene dos partes. Esta parte es una parte rayada y esta es una parte lisa. Entonces, por la parte lisa, ¿ves? Esto tiene un cordón que significa la unión del cielo y la tierra. Ajá. Esto tiene un cordón y por esta parte él testea, va diagnosticando. O sea, tú te acuestas y yo voy diagnosticando tus centros de energía, tus chakras, los llamados chakras. En producción va a ir poniendo imágenes del proceso. Y entonces, donde hay un bloqueo, él me lo dice, sus movimientos, el peso. O sea, un indicador. Hay un indicador de movimiento, está aquí. de peso, quizás cambia el calor de la mano, la temperatura, o sea, hay ciertas cosas que van diciendo, hay un bloqueo aquí, hay un bloqueo allá. Además, hay unas tablas que se llaman tablas biométricas o biómetros, que por allí también yo mido la energía vital, cómo están los bloqueos, cómo están los órganos, o sea, una serie de cosas. Y por esta parte, entonces irradia la energía, pero él funciona por estas etiquetas que están escritas en hebreo. Como que lo activa. Es la que lo activa. Esas etiquetas o camisas son las que lo activan, la que activa el péndulo. Sí, porque cada etiqueta tiene Tiene una vibración, claro, una vibración determinada. y un significado, y eso es sagrado, eso es sagrado. Matemática sagrada, hebreo sagrado. Y entonces, por ahí es que él se mueve, porque esta etiqueta tiene una vibración y tú tienes una vibración, y cuando eso se une, habla. Qué belleza. Y entonces yo, bueno, te irradio lo que el péndulo dice. Necesita esta vibración de paz, de tranquilidad, vibración de fuerza, energía vital. Hay varias etiquetas, hay muchas etiquetas. Necesita limpieza quizás de útero, limpieza de aura, equilibrado de chakras, todas esas cosas. Y por eso es que después tú sales así, con esa... No, uno sale que parece que está... Y lo único que tiene que hacer uno es estar así. Estar así. Y de pronto sales que va como flotando. Que te equilibra el campo Y la energético. cabeza va así porque empieza como un despertar de conciencia. Ahorita estábamos hablando de eso, de cómo son los procesos de sanación. Bueno, estamos hablando también de tú a tú por el mío, ¿no? Y eso es un tipo de sanación, pero por ahí se empieza. O sea, se puede empezar por otras técnicas también de sanación, pero la sanación es hacia adentro. O sea, Linda, no solo sirve para los humanos, no, para los humanos, para los animales. Yo he tratado animales con esto y para los espacios físicos. también, y para las plantas. Sí, yo he visto tus videos, pero por ahí hay Mis seguro videitos. producción, me lo vas a pasar para que Sí, la claro. producción salga. Claro. Tiene que seguir a Linda por Facebook. Tiene que seguir a Linda por Facebook y tiene que seguir a Linda por las redes porque ahí ella va dando tips. Sí. Además, ya no solo es una práctica que esté haciendo desde Pinos del Río, sino es una práctica que está expandiendo. Así es. Y que este año tengo la certeza, y te lo estoy diciendo delante de toda la espiritualidad y toda la Del fuerza del templo, este año avisó que vas a expandirlo más. Qué bueno. Y sé que en algún momento, puede ser que lo hagamos juntos, hagamos como una especie de materiales, pequeños materiales audiovisuales que puede servir para... Que para bien sea, siempre que para bien sea. ¿Cuánta gente has tenido con el bueno, aproximadamente? Yo la cuento. Porque ha pasado mucha gente. Sí, mucha gente, y no empecé hace mucho, yo creo que no hace 2 años todavía. No sé los años todavía. Yo fui uno de los primeros. Sí, fuiste uno de los primeros, pero ya por, no sé, 200 personas por ahí. Y de Quizás todo más. tipo. Y de todo tipo. De todo tipo. Y pasa algo muy curioso con esto, y es que la mayoría o son mujeres
o son artistas, o son hombres homosexuales. Claro, yo creo que se debe en que quizás la sensibilidad, incluso hasta la sensibilidad cultural, no sé si estoy diciendo un disparate, pueda ayudar a visibilizarse uno en materia de necesito cambiar. Ajá, hay dos cosas. Una es la sensibilidad. Pero en el caso de los hombres, el tema es que el hombre no está, en este caso estamos hablando del hombre heterosexual, ¿no? Sí. Lo que se entiende como el hombre heterosexual construido de su masculinidad hegemónica, no está conectado con su parte emocional. O sea, porque no lo enseñan a eso. No lo enseña la historia social La de este vida, país, la historia. creo. No le enseña la cultura. Hay Sí, mucho estamos tabú, hablando de aquí. mucho tabú, mucho machismo, mucha sé, cosa instaurada. Exacto. Pero al hombre, este hombre, digamos, no está conectado. O sea, esa parte emocional, esa parte de sanación, puede esperar. Tiene que ver con el género, porque el género lo atraviesa todo. Y es muy interesante eso. Yo he pensado mucho en eso. Y he dicho, bueno, pero... Y así. Es por eso. Y los veo, los miro en la calle y digo, bueno, y cómo pueden vivir tan desconectados de esa otra historia. Y es que es un aprendizaje también. O sea, es aprendido. Las emociones, o sea, ¿cómo los educaron ustedes? ¿Cómo los enseñaron? O sea, a reprimir quizás las emociones. Claro, no, y que el hombre es a todas, y que el hombre Aquí tiene no hay que nada que sanar. sanar. Aquí no hay nada que Aquí no sanar. hay- Oye, hombre, ¿qué pasa? Voy a tener la cámara directa. Que sirva este programa también para todos los hombres que están viendo Claro. esto de Pinar del Río o del mundo, para que hagan conciencia del cambio cuando es necesario. Sí, es necesario. Y de la sanación cuando es necesario, que no hay flojera, todo lo contrario, hay No. mucha fortaleza en eso. Claro, mucho fuerte. O sea, hay que ser fuerte para Hay que ser muy asumir que hay que fuerte. cambiar y que hay que sanar todo lo que uno tiene emocionalmente adentro, muy arraigado y además retorcido. Sí. Hay que ser muy fuerte, o sea, hay que ser un hombre, o sea, en ese sentido hay que tener dos pares. Ah, sí. Igual a las mujeres, ¿no? Pero bueno, las mujeres han venido más. Sí, es más porque las mujeres están más conectadas. Linda, a ver, porque pasa una cosa súper curiosa y creo que no estamos viendo ya de tiempo. Te ha tocado hacer esto en un momento donde es un momento dificilísimo para Cuba, eso está más que sabido. Ahora mismo toda esta historia, Venezuela, las amenazas, la cosa, ahora mismo está todo el mundo así. Pero te ha tocado hacer esto en un momento donde hay un cambio, yo lo presiento, donde hay un cambio desde la conciencia social de la gente en Cuba. Yo siento eso, o sea, yo siento el cambio de eso. Y la gente, no sé si por el internet, no sé si por el Instagram, que de pronto es una ráfaga de informaciones, o no sé, yo siento que la gente está dejando de pensar un poco más socialmente y está tratando de ocuparse de sí mismo. Y cada día uno escucha más las palabras como emprendimiento, sanación, meditación, que es impresionante. Cada día son más las personas que hablan de meditación. Cada día son más las personas que hablan de sanación, que hablan de enfoque, que hablan de agradecimiento. Y yo creo que es que el país, de alguna manera, desde adentro, está cambiando en la gente. Yo pienso mucho sobre eso, porque además yo estoy en medio de ese proceso mental. ¿Tú crees porque ya me dice que has tenido como 200 personas? Sí. Dios mío, pensar en una provincia más con 200 personas, con un pensamiento que puede ser Pinar del Río, que está en la provincia y Pinar del Río. En una provincia, o sea, gente que está viviendo en provincia, que tiene todavía instaurada esa cosa provinciana, y pensar que 200 personas han sido parte de ese proceso de sanación por ellos mismos, que han querido, que han venido a una práctica que es totalmente distinta y nueva a lo que han entendido ellos como otras prácticas, digamos, esotéricas, religiosas, no sé qué. ¿Tú crees que de alguna forma, y te pregunto porque tal vez tú vas a tener ya una especie de diagnóstico a partir de las personas que has tenido y de los traumas que has tenido que manejar con estas personas y de los caminos que has tenido que, digamos, orientarle? ¿Tú crees
¿Tú crees que la gente de ahora mismo esté pensando en una sanación espiritual, no solo personal, sino de cómo se proyecta de sí hacia la sociedad? Mira, es que eso depende del grado, del nivel de despierto que tú estés. ¿Qué es que la gente está despertando? Para dejar de ser... despertando? Ese proceso es personal. Ese proceso interno de sanación es personal. Y entonces en la medida en que tú estés más sano, más en paz contigo mismo, puedes llevar eso fuera. Claro. ¿Sabes? Y de la manera en que tú estés despierto Y también. eso empieza a niveles pequeñitos, fíjate, porque yo hace rato que dejé en mi vida la queja. Y esto puede sonar una cosa... No, pero... Esto puede ser un poquito vulgar, esto puede sonar como dice la gente, eso ya es una paja, ya, ¿sabes? Pero yo hace rato que dejé en mi vida la queja. Y yo, alguna de mis vecinas se estaba de pronto quejando, y yo digo, oye, pero enfócalo por este lado. Sí. Y no es una cosa que tenga que ver con la política, ¿sabes? No es una cosa que tenga que ver ni con el gobierno, ni con que... Yo digo, oye, pero ponle optimismo, tú verás, el agua llega, o no sé qué, o vamos a hacer tal cosa durante este momento pesadito del apagón. Por eso te digo que es personal, porque... Y yo siento que empiezo a proyectarle a los demás como el otra cosa. contexto, siempre, sea este o sea otro, el contexto va a estar ahí, ¿sabes? Pero tú ¿qué hacemos nosotros interior, con este contexto? O sea, y con tu interior. Y con tu interior en este contexto. Porque además, ¿cómo tú le vas a servir también al contexto si tú estás jodido? ¿Entiendes? Qué sabio eso, linda. Pero es que es real. Es real. Y hay algo, como decías, de la queja, hay un ejercicio que es cada vez que vayas a quejarte de algo, transfórmalo por un pensamiento positivo. Sí. Eso es un ejercicio que hasta yo tengo que hacer. Y no, y algo que dice, si vas a sobrepensar, yo era de los que sobrepensaba mucho, todavía me queda una parte, todavía lo sigo haciendo, pero sobrepensaba mucho, pero sobrepensaba que no te lo explicar, y todo lo que sobrepensaba eran escenarios negativos, o sea, todo era desastre, todo era candela, todo estaba mal. Y de pronto leí en alguna parte, estoy con muchas lecturas ahora pendientes, que decía, si vas a sobrepensar, coño, hazlo sobre lo bueno. Y yo decía, ¿por qué entonces yo me estoy quedando solamente en sobrepensar cosas malas cuando tú puedes sobrepensar? Lo estás trayendo para ti, ¿no? Lo estás trayendo, claro, es así. Oye, te quiero hacer un regalo, porque ya me estoy yendo de tiempo. Yo creo que lo vamos a tener que hacerlo y te lo vas a tomar tú, te vas a dar a ti la responsabilidad de que me empujes a que lo hagamos, a que durante el año podamos hacer una especie de programa solo tuyo. Dale, sí. O sea, solo tú en cámara además, como una especie de tips de esto de sanación que pueden durar, no sé, minutos y que podamos divulgarlo por las redes y tal, en esta dinámica de seguir ayudando a la gente, de seguir. Y tengo un regalo de un negocio súper especial. Uy, un regalo. Que conozco muy de cerca y es esto, que es un portincienso. Ya Ariel te hará detalles. ¿Te gusta? Yo sé que te gusta. Mira, como tiene ese. Porque es un portincienso. Un portincienso, sí. Esto es un hay que poner un incienso. Pero vamos a ponerlo, en lo que tú lo pones, yo voy dando la promo con la cámara. Sí. Voy poniendo el incienso. Es un estudio y vamos a pasar, Ariel, imágenes por aquí del estudio que se llama un estudio taller de impresión 3D. De impresión 3D, el primero, tengo entendido, en Pinar del Río, se llama Sampati. Ustedes acérquense, busquen a Sampati por Instagram. Pues las gracias a Sampati, esto es una Gracias a Sampati, maravilla. Dios mío, que Sampati significa algo así, el creador me lo dijo, que significa algo así como trabajo, abundancia adquirida por un trabajo honrado. O sea, es un nombre preciosísimo. Pero además se le parece mucho. Y se parece, ¿no? Y entonces se logran estas bellezas, no solo por incienso, o sea, lo que usted quiera. Mira, parece que está marcando. Mira, parece que es una varita, ¿verdad que sí? Lo que usted desee, lo que usted quiera, puede encargarlo, contacte con la página de Sampati, ahí están todas las ofertas, ahí están todo lo que tiene. Creo que es un emprendimiento además precioso. ¿Es un chinito? Es un chinito. Los chinos son la esperanza del mundo. Los chinos son la esperanza del mundo, dice Ariel. Esto es una maravilla, gracias. Bueno, yo creo que está muy bien, además blanco, netamente blanco contigo, claro. Vamos a encenderlo y vamos a hacer unas tomas al final, Ariel.
Y Ay, gracias, mi amor. aquí todos ustedes están ahí, porque Ay, esto no es gracias. televisión, aquí todos están muy cerquita. Ay, qué afortunada soy, qué afortunada. Esto se hace con fósforo, yo sé que aquí en los comentarios van a Sí, decir, "Ay, sí, se hace con fósforo". se enciende con fósforo. Pero bueno, tenemos fósforo ahora y le estamos dando la Ay, qué bienvenida. belleza. Qué chulo, linda. Bueno, pues gracias por entrar a mi hogar y ser parte, espero que te guste. Él está encantado. Hay que hablar con las Él cosas. está encantadísimo de estar Sabes aquí. que hay que hablar con las cosas, ¿eh? Oye, flotarán en el agua, eso hay que verlo después. Porque Bueno, puede yo ser creo que sí. una maravilla Porque tenerlo. yo creo que sí, que por el material sí. Ya. Hermoso. Bueno, ya me toca despedir. Vamos a ponerlo por aquí para que esté cerca de. Así que ya no tenemos carga. de todo. Ya me toca despedir. Estoy muy contento con este programa. Sé que la gente lo va a adorar, porque además sé que hay mucha información que le hace falta a todo el mundo. Gracias por estar. Piensa con lo del proyecto. Sí, sí. Piensa con lo del proyecto. Claro. Linda Gilsa, vamos a dejarlo también por aquí, no sé, por aquí, donde la producción quiera. Vamos a dejar los flyers Ajá. de su servicio, porque ofrece servicios aquí en su casa, Sí. en Pinar del Río. Creo que también lo hace por consulta, ¿no? A distancia. A distancia, o sea, aquí va a estar toda la información. Búsquenla también en las redes, Linda Gilsa. No dejen de seguir este canal, no dejen de recomendar este canal. Este es el año, estos son los primeros meses de llegar a los 1000 suscriptores para que este canal empiece a monetizar y para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Es siempre, siempre, siempre un placer hacerlo, lo hacemos de purísimo corazón, y más cuando estoy rodeado de gente tan querida. Nos vemos la semana que viene. Bello, bello. Te quiero.